tendríamos que haber sido solo nosotros dos. ¿Hay un beso para mí? Tomate el café y andate, ¿crees? ¿Qué pasa? Hace un año que salimos y no conozco a tu familia. ¿Te parece normal eso? ¿Qué soy yo, la segunda? ¿La minita que te tirás de a rato cuando no tenés nada que hacer? ¿Qué estás diciendo, Jane? ¿Sabes qué me parece? Que por ahí estás casado y yo soy tu amante. Contestá las llamadas cuando querés. Nunca vamos al cine ni al teatro. Nunca te acordás de nuestro aniversario. Nuestra relación es de puertas para adentro de mi departamento. Si tenés otra mina, todo bien, pero decime. No me hagas perder el tiempo con alguien que no voy a tener. Sí, está bien. Puedo haber estado cerrado todo este tiempo. Pero créeme que tuve mis razones. No es nada fácil la relación con mi familia, ¿no lo sabés? Vamos, Adriana, hablas siempre maravillas de tu mamá. De mi mamá, justamente. Pero el problema es mi hermana. Dijiste que eras hijo único. Sí, una estupidez, te mentí. Pero es porque pensaste que nosotros no íbamos a llegar a nada. No es así, Jane. Créeme que cuanto más lejos estemos de ellas, es mejor. Andate, Adrián. No quiero que nada se interponga entre nosotros, es eso. Quiero conocerlas. Aunque sea de lejos, pero quiero conocerlas.
De acuerdo, está bien. Las vas a conocer. Que sea lejos, Andrea. Sí. Las vas a conocer. Eso sí, no esperes que mi hermana te reciba con los brazos abiertos. Me odia a mí y a todo lo que me rodea. No quiero que nadie te lastime. No dejo de pensar en lo que me dijiste hoy. Cómo quisiera tenerte en mi cama ahora. Extrañame mucho, mucho. ¿Qué voy a hacer hasta verte mañana? ¿Y mañana dónde nos vemos? ¿Donde más te guste? Sorpréndeme. Encontrémonos a las 8 en el hall de entrada del cine cerca de la oficina. Te paso a buscar y vamos para otro lado. ¿Querés? Dale. Me gusta el suspenso. ¿No me vas a mandar un beso? No. Mejor te lo doy mañana personalmente. Un beso. Chao.
Hola. Jenny, Adrián, ¿qué querés? ¿dónde te metiste? Te estuve buscando toda la noche. Tu hermana me contó todo, Adrián. ¿Mi hermana? ¿De qué hablas? ¿Qué tiene que ver mi hermana con esto? No importa, Adrián, pero esto se terminó. Y desde antes de que aparezca tu hermana, esto no tiene sentido, así que déjame en paz, ¿querés? ¿Estás terminando conmigo? Terminando, ¿no? Nunca empezamos, Adrián. Te amo, Jenny. Disculpa, vos no sabés lo que es el amor. ¿A dónde vamos? A tu departamento. ¿Estás hablando en serio? ¿No viniste a mi casa para eso? Sí, pero pensé que después de conocernos ni siquiera sabía si te gustaba. No te imaginaba tan sentimental. No des tantas vueltas, Nahuel. Ok, no digo más nada. Haces bien. Ahorra energías que conmigo las vas a necesitar. Che, ¿te puedo preguntar algo? ¿Qué? ¿Qué pasó allá en Rosario con lo de tu viejo? Yo tenía entendido otra cosa. ¿Vas a acostarte conmigo y pensás en esa estupidez? ¿Te parece una estupidez? Sí. Aparte no es un tema que me interesa hablar con vos. Hey. Disculpa, no quería ponerte así. Todo bien, olvídate.
Marisa. 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 Acá tiene su bebida, señor. Es el cuarto. Puedo ofrecerle un café. Va a ser una noche tarde. Créeme que voy a necesitarlo. Las noches pueden parecer interminables, pero siempre llega el amanecer. Escúchame, Sergio, necesito pedirte un favor. Sí, decime. ¿No tendrás algún amigo para presentarle a mi hermana? ¿Te estás riendo? Mirá, Adrián, tu hermana es una mina muy jodida. Yo no sé si se la presentaría precisamente a un amigo. No sé, déjame ver. A ver, yo te quiero mucho a vos, Adrián, pero... precisamente, como te quiero mucho, no se la presentaría a un amigo, se la presentaría a alguien, no sé, conocido lejano, que no tenga ningún compromiso y con el cual no pueda quedar mal. Déjame ver qué hago, déjame ver si consigo algún contacto y te lo paso. Gracias, Sergio. Te debo una. Sí. Te debes una bien grande, muy grande, Adriancito. Escuchame una cosa, a ver cuando te vas a tu casa, che, me parece que es un poquito grande para estar ahí ya, ¿no? ¿No te parece? Chiste. Bye, abrazo, chao.
Damas y caballeros, les damos la bienvenida a Buenos Aires. La hora local es 6:30 am. La temperatura 17 grados Celsius. Les pedimos por favor que permanezcan sentados hasta que la aeronave se haya detenido. Buenas tardes, Adrián. Soy Esperanza, la hija de Sandra, tu psicóloga. Veo que estabas mirando la foto. Nuestras mamás eran tan jóvenes ahí, y tu tío también. Por cierto, no me puedo acordar de su nombre. No me di cuenta que estaba ahí mi tío. La verdad me quedé mirando a mi madre. Pasá por acá, por favor. Nunca llegué a conocer a mi tío Antonio. En un momento, la familia me dijo que tenía cáncer de pulmón, pero con el tiempo la versión cambió a cirrosis. Lo último que escuché de un familiar es que fue un suicidio. No me sorprendería si nada de esto fuera cierto. Pareciera que todos los hombres de la familia compartimos un destino trágico. Todavía te tenemos acá, y esperemos que sea por mucho más tiempo. Esa foto fue tomada justo antes de que fueran a Rosario. Creo que ustedes ni siquiera habían nacido. En realidad en esa foto ya estaba embarazada de mí. Yo nací en Rosario. Y Marisa unos 8 años después, pero cuando ya estábamos en Buenos Aires. La amistad que tenían era muy importante para ella. Mi mamá nos contaba que lamentó muchísimo no haberse mudado a Rosario con ella para poder acompañarla. Debe haber sido muy duro pasar 2 embarazos, por supuesto sola, y después el suicidio de tu papá. No estoy seguro de que si tu mamá hubiera estado cerca las cosas resultaran diferentes. La relación entre mis padres parecía ser problemática desde el principio. La familia no lo aceptaba. Pero mi mamá lo amaba incondicionalmente y siempre decía: me habría ido mal, pero al menos me arriesgué por amor. Quién sabe si eso fue realmente cierto. Mamá también era muy orgullosa. En el fondo siempre pensé que quizás sabía que cometió un error, pero su orgullo nunca la hubiera dejado admitirlo. Por cierto, lamento mucho que hoy no pudo estar. Tuvo una urgencia con otro paciente y se tuvo que ir. No venías por ningún tema en especial, pero acá estamos. No esperaba venir tan pronto. Al menos no tenía planes de hacerlo. Pasé primero por lo de mi hermana, pero no la encontré en casa. Estuve llamándola al celular, pero no pude comunicarme. Así que le dejé un mensaje. Espero que lo escuche. ¿Tenían una relación muy cercana ustedes dos? Digamos que sí. Al menos al principio éramos muy cercanos. Fui hijo único durante casi 10 años, así que cuando ella nació, estaba absolutamente enloquecido. Mantuvimos esa cercanía durante bastante tiempo, hasta que llegó el momento en que decidí comenzar mi propia vida, tener mi propio espacio y mis relaciones personales, incluyendo novias. Fue entonces cuando tuve que empezar a establecer ciertos límites entre nosotros. De hecho, mi hermana fue probablemente la razón principal por la que decidí irme de Argentina. Me sentía abrumado. Marisa siempre estaba ahí, interfiriendo en cada relación de pareja que tenía. Era simplemente demasiado. No voy a entrar en detalles. Ya tuve muchas conversaciones extensas con tu mamá sobre el tema y francamente me aburro solo de recordarlo. Me interesa entender cómo, a pesar de todo, lo primero que hiciste después de bajar del avión fue ir a verla a ella. ¿Qué te llevó a hacer eso? Sinceramente, no estoy seguro.
Creo que vine para cerrar un capítulo de mi vida. ¿Estás de visita o viniste con la intención de quedarte? No lo sé. Pasaron casi 15 años y, a pesar de todo, siento que necesito despedirme de mi hermana. Incluso si eso significa que nunca más vuelva a verla. El tiempo puede haber transcurrido, pero el recuerdo no es menos cruel. Me imagino que después de mucho tiempo tienen muchísimas cosas que hablar. Entiendo que no me tendría que haber ido de ese modo. Al menos sin despedirme de nadie. Pero quedarme con mi hermana simplemente no era una opción. ¿Cómo explicarte? Me sentí atrapado, como empujado contra las cuerdas una y otra vez. Mari, ¿Qué es eso que tenés que contarme? algo terrible que me enteré ayer. ¿Qué cosa? Mi hermano está saliendo con alguien. ¿Y qué tiene eso de malo? Que esta vez es diferente. Le va a proponer casamiento. Encima tiene la aprobación de mi vieja. No sé, es todo muy raro, Ivana. ¿Le va a proponer casamiento? Sí. Lo más gracioso de todo, que no sé quién es. No pueden estar ¿Por juntos. qué? Acá su vida, Marisa. Ivana, mi hermano es lo único que tengo. No me puedo quedar sola. ¿Te das cuenta que así lo estás perdiendo? Sos mi amiga, Ivana. ¿Qué haces? ¡Ivana! ¡Ivana, vení para acá! ¡Ivana! Primero Jennifer, después Ivana. Ivana realmente significaba mucho para mí. Incluso teníamos planes de casarnos y formar una familia juntos. Ese día final en el cementerio marcó el fin de nuestra relación. Después de ese día, la realidad me pegó un cachetazo. Y comprendí que nunca más podía pensar en formar una familia con ella. Ahora que lo mencionás, recuerdo haber acompañado a mi madre a visitar a tu mamá al cementerio el otro día. Su fallecimiento fue muy repentino. ¿Fue por causas naturales? Mamá tomaba pastillas para varias cosas, especialmente para dormir. Y a menudo la mezclaba con alcohol, aunque tenía expresamente prohibido hacerlo. Se comportaba como si fuera inmortal. Pero un día, durante una siesta, no despertó más. Ahora me pregunto, ¿para qué volviste, Adrián? A este lugar de sufrimiento para vos. ¿Para qué estás acá de nuevo? No tenés por qué estar acá, andate inmediatamente de este lugar. No es bueno que estés acá.
Tendría que haberte contado algo, pero no pude hacerlo. ¿Qué, mamá? Decímelo. No puedo ahora decírtelo. Quiero que te vayas de este consultorio, porque Esperanza está a punto de darse cuenta. Así que andate inmediatamente, ya mismo, Adrián. ¿En qué estás pensando en este momento? Unas horas después, esa misma tarde, Marisa compartió una taza de café con ella. ¿Eso era inusual de alguna manera? Sí. Pero cuando llegó la policía guardé silencio. Decidí otorgarle a mi hermana el beneficio de la duda. Pero el día en el cementerio todo cambió. Secuestró a Ivana, mi novia. ¿Estás bien? Necesito un teléfono. Toma. Dame un segundo, por favor. La tiró de un auto y luego la llamó haciéndole creer que yo había muerto. Y finalmente la invitó al velorio de mamá. Ivana y yo teníamos planes de casarnos.
Quizás Marisa lo supo y utilizó a nuestra madre para vengarse. Mi hermano es lo único que tengo. No me puedo quedar sola. Tendríamos que haber sido solo nosotros dos. Son acusaciones muy serias, Adrián. ¿De verdad crees que tu hermana fue capaz de hacer algo así con tu madre? Las pruebas hablan por sí mismas. Cásate conmigo. Todo ese tiempo viviendo con ellas dos, con mi madre, con mi hermana, era como una especie de trampa. Me sentía ahogado, asfixiado. Siempre ante los reclamos de ese lugar vacío que dejó mi padre, atendiendo los reclamos como un marido, como un padre que nunca estuvo. Entonces nunca pude ocupar mi lugar, el de hijo. ¿Cuál es el paradero actual de Ivana? Simplemente se fue. Después del velorio de mi madre no la vi más. ¿No te pareció un poco intrigante esa situación? Para nada. Por esos días mi vida era una calecita de novias que salían volando por el aire. Marisa se encargaba de espantar a todas mis novias. Por eso me tuve que ir, para hacer mi propia vida. Por casualidad, ¿tendrás alguna fotografía de Ivana? Sí. De hecho, creo que las dos que tengo junto con ella están acá. No me di cuenta que estaba ahí. La verdad me quedé mirando a mi madre. Nunca llegué a conocer a mi tío Antonio. En un momento la familia nos dijo que tenía cáncer de pulmón, pero con el tiempo la versión cambió a cirrosis.
Lo último que escuché de un familiar es que fue un suicidio. No me sorprendería si nada de esto fuera cierto. Pareciera que todos los hombres de la familia compartimos un destino trágico. Todavía te tenemos acá. Y esperemos que sea por mucho más tiempo. Mi madre y mi padre eran hermanos. Eso explica por qué se trasladaron a Rosario. Ese viaje no fue una luna de miel, fue una huida. ¿Lo que dijiste de tu hermana era cierto? ¿O solo viniste por el retrato? Perdón, pero mi hermana ya está muerta. En realidad vine a encontrar el cierre que necesitaba. Se ve que no me equivoqué. Marisa e Ivana. Ivana nos vio haciendo el amor en el panteón. Marisa me dijo que había que quitarle la vida. No tuve otra opción. La vergüenza de que se supiera la verdad fue más fuerte que el hecho de quitarle la vida. Al día siguiente, Marisa se quitó la vida, se tomó todo un frasco de pastillas en la cama de mi madre. No sé qué le pudo más. Si la angustia de lo que hicimos con Ivana o el hecho de haber hecho el amor conmigo. Después de eso me tuve que marchar. Sin imaginarlo, repetimos la misma historia de nuestros padres. Cásate conmigo.
Tendríamos que haber sido solo nosotros dos. ¿Me amás? ¡Mamá! Marisa! Marisa! Ya me encargué de todo. Escuché un patrullero cerca. Seguramente alguien vio algo. Tenés que irte de inmediato. Que vengan. No quiero escapar más. Te amo.
Tendríamos que haber sido solo nosotros dos. ¿Me amás?